Un mensaje cristiano prohibido se encuentra codificado dentro de un manuscrito de casi 1500 años de antigüedad. Mediante el uso de tecnología de imágenes de última generación, los investigadores descubren lo que creen que es un evangelio perdido. ¿Acaso estos nuevos documentos comprueban la polémica afirmación de que Jesús y María Magdalena estaban casados? Y algo aún más notable es que sugieren la existencia de una extraña versión del cristianismo, que tal vez fue iniciada por la propia María Magdalena, una forma de adoración tan controversial que fue eliminada por la Iglesia. Conspiraciones bíblicas. María Magdalena, la mujer de Jesús. En la sección de manuscritos raros de la Biblioteca Británica se encuentra el ítem 17202. Sí, parece ser este. A primera vista, el libro parece ser una descripción detallada de una historia del libro bíblico del Génesis, la reunión de José, el patriarca, con una mujer egipcia llamada Asenat. Pero el texto está lleno de símbolos misteriosos, sin descifrar, que durante el siglo han dejado perplejos a los investigadores. Recientemente, el periodista de investigación Zinka Jakubowicz, junto al académico del Nuevo Testamento, el profesor Barry Wilson, ofrecieron una posible solución a este misterio y sugirieron que, detrás de esta aparente historia judía, se halla un evangelio cristiano codificado que cuenta la historia del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Al principio esto puede sonar como una conclusión escandalosa, pero este es un texto extraño. Y cuanto más lo analizamos, más nos damos cuenta de que hay mucho más aquí de lo que parece. Si estamos en lo cierto, este manuscrito podría reescribir nuestra comprensión del nacimiento del cristianismo. Esta carta probablemente data de alrededor del año 550. Su primera pista de que esto es más que una simple historia se relaciona con dos cartas que se hallaron adjuntas al antiguo libro. Probablemente fueron escritas por monjes que encontraron este texto en el siglo VI. Las cartas afirman que el manuscrito contiene un peligroso mensaje codificado en relación con nuestro Señor, nuestro Dios, que se hizo carne. Pero en la parte en que el significado del texto está a punto de ser revelado, una de las cartas parece estar cortada a propósito. Parece que quien haya sido el dueño de este libro a lo largo de los años cortó la página aquí. Quizás es porque estaba en desacuerdo con su contenido. Espera, no está dañada por el agua. Esto está censurado. Parece que sí es. ¿Acaso la carta se rompió accidentalmente? ¿O alguien cortó este documento antiguo con el fin de ocultar el verdadero significado del texto? Para responder a estas preguntas, el equipo consulta con expertos en imágenes espectrales. Se utilizan tecnologías de vanguardia para ver si este manuscrito del siglo VI, escrito en la antigua lengua siríaca, fue censurado deliberadamente. ¿Estamos listos? Empecemos. Esta tecnología ultramoderna utiliza 12 longitudes de onda de luz distintas para capturar imágenes detalladas de los documentos antiguos. El trabajo tardará semanas. Tomaremos imágenes con luz que no es visible para el ojo humano. Luego, procesaremos esas imágenes para revelar lo máximo posible del texto en sus zonas oscurecidas o raspadas. A simple vista, la historia parece ser un inofensivo relato sobre un texto bíblico. Comienza con el José que aparece en la Biblia, quien entra a un patio sobre un carro tirado por 4 caballos. Está rodeado por 12 hombres. De inmediato ve a Asenat, una hermosa virgen que vive en una torre. Ella es una sacerdotisa pagana atendida por 7 vírgenes. Asenat corre hacia José y le declara su amor eterno. Pero él la rechaza, diciendo que un hombre que adora al único Dios verdadero no puede casarse con una mujer que se inclina ante los ídolos. Al leer el texto, no puedes evitar sorprenderte por una frase inusual. A José se le llama el Hijo de Dios, un término reservado en el Nuevo Testamento solo para Jesús. Además, Asenat vive en una torre, algo que en la Biblia cristiana se asocia con una mujer y solamente con ella, María Magdalena.
Su nombre en el hebreo original significa literalmente María de la Torre. ¿Acaso José es en realidad Jesús y Asenat es María Magdalena? ¿Acaso la gente realmente escribía en código? ¿O todo esto es simplemente ficción? Es una manera de hablar sobre una cosa mientras uno habla de otra. Y para los cristianos, la Biblia está llena de estos mensajes ocultos. Cuando hablamos sobre José y los cristianos leen estos pasajes, en realidad piensan en Cristo y ven estos símbolos o metáforas sobre Jesús. ¿Por qué los primeros cristianos escribirían en código? Para ocultar algo. Se ocultan las cosas. A Roma se le llama Babilonia. Dicen Babilonia ha caído. ¿Qué quiere decir eso? Es código. O decir que este tipo tiene un número 666. Ese es un código aún más difícil de entender, pero se puede resolver. Es el nombre de Nerón. En el comienzo del cristianismo, escribir en códigos no era necesario. Después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores se dividieron en varios grupos y muchos de ellos tenían sus propios evangelios. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino, el Imperio Romano pasó de perseguir al cristianismo a adoptar esta nueva religión, pero solamente una versión de ella, la que enseñaba el apóstol Pablo. Los demás evangelios tuvieron que pasar a la clandestinidad o ser condenados a la hoguera. En el siglo IV, el arzobispo de Egipto, Atanasio, envió una carta a los cristianos de todo Egipto diciendo: quiero que se deshagan de todos los evangelios secretos que tanto les gustan. Él dijo que solo 27 de ellos eran correctos y enumeró los que actualmente están en el Nuevo Testamento y pidió que se deshicieran de los otros. Pero no todos los otros evangelios fueron destruidos. Hace varias décadas se encontró un antiguo papiro en Egipto. Contiene 33 controvertidas palabras escritas en copto. Contiene una declaración explícita de que Jesús tuvo una esposa. Muchos académicos consideran que es un fragmento de un evangelio que pudo sobrevivir y enseña que Jesús y María Magdalena estaban casados. ¿Es posible que el manuscrito sobre José y Asenat cuente la historia hereje que apenas logró sobrevivir en el papiro? ¿Será esta la razón por la que el documento pudo haber sido cortado deliberadamente? Los expertos en imágenes han terminado su trabajo y están listos para entregar su veredicto. Explíquenme exactamente lo que han estado haciendo. Primero analizamos cada imagen individualmente. Luego aplicamos algoritmos matemáticos avanzados para combinar todas las imágenes. Son como detectives de la Biblia. Ustedes están aplicando tecnología de punta a un documento de 1400 años de antigüedad. Exactamente, aunque se necesita mucho más tiempo que en una escena del crimen o en un laboratorio forense. Nuestra preocupación es que sea un evangelio perdido que fue censurado. Parece como si alguien lo hubiera cortado. Es evidente que hay una escisión en la parte inferior de una de las hojas que analizamos. Alguien utilizó un instrumento afilado y cortó una parte. Esta línea de corte no está por debajo de las letras, sino que en realidad se hizo por encima de ellas. Me parece muy inusual. Es raro que alguien a quien le preocupaba lo suficiente este manuscrito como para convertirlo en un libro sea la misma persona que haría un corte encima del texto. Y eso sugiere que tal vez intentaron romperlo. Esto es muy emocionante. La ciencia confirma que el texto fue cortado a propósito. ¿Acaso lo hicieron porque el manuscrito cuenta la historia del matrimonio entre Jesús y María Magdalena? De ser cierto, ¿cuáles serían las consecuencias para el cristianismo? El periodista de investigación Simka Jakobowicz y el profesor Barry Wilson sospechan que un antiguo libro que cuenta la historia de amor entre José y su esposa Asenat es en realidad un evangelio codificado que describe el matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Con el fin de descifrar el código, el equipo utiliza tecnología de punta mediante el uso de imágenes de alta resolución para recuperar las palabras que faltan y así revelar por primera vez la historia original, tal como fue escrita hace casi 1500 años.
Simca y Barry se dan cuenta de que para investigar adecuadamente este texto tienen que examinar cada detalle del antiguo libro. Sin embargo, para hacer esto, necesitan una copia exacta del original, que no puede salir de la Biblioteca Británica. Solicitan ayuda a Walter Classen, maestro de la utilería. Utilizando imágenes de alta resolución, Classen hace una réplica idéntica. Ahora pueden escudriñar la historia tal y como fue escrita hace 1500 años. En el texto, José es llamado el Hijo de Dios. Él llega desde el este conduciendo un carro tirado por caballos blancos. Sostiene un cetro en la mano y 12 rayos de oro brillan en su corona. Asenat se enamora inmediatamente de él, pero José la rechaza cruelmente por ser una sacerdotisa pagana. Ella sufre y ayuna durante días y lanza sus estatuas paganas por la ventana. Entonces aparece un ángel y comparte el pan y el vino con ella, quien está lista para convertirse en la mujer de Jesús. ¿Habrá aquí un código cristiano? No hay manera de que un cristiano griego o sirio del IV o V siglo pudiera leer sobre Jesús y Asenat. Con este lenguaje sobre el Hijo de Dios, la unción con aceite, el pan y el vino y la comida sagrada, y no pensara que se trata de una especie de alegoría sobre Jesús. De forma sorprendente, parece que, además de los claros signos cristianos, el texto también incluye motivos paganos. El héroe de la historia es descrito como el dios Sol, Helios. Al igual que la salida del sol, aparece por el este, tiene rayos que salen de su cabeza, lleva un cetro y monta un carro. Sí. Si se trata de un texto cristiano, como lo creen Simca y Barry, es posible suponer que los primeros seguidores de Jesús lo vieron a él como la encarnación de Dios, desde su perspectiva como el dios Sol, Helios. ¿Acaso existe evidencia arqueológica en Galilea que apoye la interpretación de que Jesús es Helios? Simca recuerda que hay un sitio arqueológico en Galilea que contiene la misma combinación intrigante de símbolos cristianos, judíos y paganos sin descifrar. ¿Pudo este haber sido un lugar de culto para la comunidad que escribió sobre José y Asenat? Este es el más antiguo de todos los pisos de mosaico con el zodíaco que tenemos. Bien. Esto es lo que me gustaría hacer. ¿Alguien puede lanzarme una botella con agua? Sí. Analicemos un momento lo que tenemos aquí. Sí, por supuesto. Démosle vida. ¿Acaso este lugar de culto perteneció a los judeocristianos, los primeros seguidores galileos de Jesús y María Magdalena? ¿Mantiene el mosaico la clave de sus antiguas creencias? Tenemos aquí en el centro al dios Helios, con los rayos del sol. Tiene la aureola y también los rayos. ¿En algún momento ellos identifican esta imagen con Jesús? Efectivamente. Además, este lugar mira hacia arriba. Hacia el sol, por donde sale, hacia el sol naciente. ¿Qué hay de la iglesia? Todas las iglesias miran hacia el este. Entonces esta no está ubicada como una sinagoga judía, sino... Claro que no. Definitivamente no. Pero al mismo tiempo, tenemos este mosaico que muestra el templo y posee todos los símbolos judíos tradicionales. Sí. Entonces tal vez estamos hablando de uno de los cultos secretos que existían en esa época. Posiblemente. Quien haya sido el que creó este mosaico no lo ubicó orientado hacia Jerusalén. Tiene una imagen en el medio. Y el sol está en el centro. Así es. Y el sol está en el centro. Y no es judía, pero aún así está mezclado con los símbolos judíos que se ven ahí. Exacto. Los únicos que creo que pudieron hacerlo son los judeocristianos. Este es el aspecto en el que uno debe enfocarse. Los judeocristianos fueron los primeros seguidores de Jesús. Al igual que él, eran judíos que se apartaron de las creencias judías tradicionales. Adoptaron las enseñanzas de Jesús y crearon una nueva fe, la cual era una mezcla de ideas judías, paganas y cristianas.